La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso, yo te pienso. No te veo, pero te siento. Saca este momento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte tú mismo a Dios. ¿Cómo? Como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, o como dice en griego, en forma recta, la palabra de la verdad. En estos estudios bíblicos que estamos haciendo sobre la necesidad, la fuente, la naturaleza y el propósito de lo que nosotros llamamos tentaciones. Tentaciones es algo normal en la vida de un cristiano, tan normal que Jesucristo vio la necesidad de enseñarnos a orar en Mateo 6:13, de pedirle a Dios el Padre que nos proteja de las tentaciones. Luego, en un momento en el jardín Getsemaní, cuando el Señor está orando, en aquella noche, en Marcos 14:38, le dice a Pedro: levántate, ora, para que no entres en tentaciones. Tentaciones no significa que algo está mal en tu vida. Tienes que saber que en el lenguaje del Nuevo Testamento, de la Biblia, que originalmente está escrito en griego, se usan diferentes palabras para esa palabra tentación o prueba. Porque cuando uno tiene la posibilidad de estudiar esa palabra tentación o pruebas, se da cuenta que al fin y al cabo la tentación proviene de tres fuentes, o vamos a llamarle de dos, y otra fuente lo permite. Si la tentación viene de Satanás, es para destruirte. Si la tentación proviene de tus propias pasiones, como dice Santiago 1, versículos 12, 13, 14, incluso ahí dice Santiago
Bienaventurado el hombre que soporta, la tentación. Imagínate. Usa la palabra bienaventurado. Esa palabra es la palabra Macarios que usa Jesucristo y el Espíritu Santo en Mateo capítulo 5, en aquel monte de las bienaventuranzas. Bienaventurado en griego es Macarios, significa hombre que atrae la suerte, hombre a quien le encuentra la suerte, alguien bendecido, que las cosas le va bien. Probablemente no en este momento, pero el fin será bueno. Así como dice Job 8, versículo 7. Ahí dice Job, probablemente tu principio fue pequeño, pero tu final será muy, muy grande. Bienaventurado, dice Santiago, Macarios, el hombre que soporta la tentación. Eso es lo que pasa. Hay tentaciones de las cuales tenemos que huir, como dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22. Huye de las tentaciones juveniles, huye. A una tentación no se le reprende. Santiago 4 dice que al diablo se le reprende. Pero de la tentación uno tiene que huir. Y si no puede huir porque Dios el Padre permite ese tiempo, uno tiene que soportarlo. Y Santiago nos dice muy bien por qué. Porque hay una recompensa. Detrás de la tentación hay una recompensa. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que pasar por tentaciones? Tenemos que saber, como dije primero, que la tentación vendrá. Como dijo Jesucristo en Lucas 17:1, es imposible que no vengan tropiezos, piedra de tropiezo, o como dice en griego, es imposible que no vengan escándalon. Vendrá un momento de escándalon, donde te vas a escandalizar. Esos momentos vienen para robarte. En griego hay diferentes palabras para tentación, para prueba, para examen. Porque al fin y al cabo, una tentación es como un examen. Ahora, la pregunta es, si viene de Satanás, es para destruirte. Pero si viene de tu propia carne, de tus propios deseos que has alimentado, de tus propias pasiones que tú has alimentado de alguna forma, entonces esa tentación viene para avergonzarte, echarte al suelo. Pero hay otra cosa. Tenemos que saber que en Daniel 7:27 dice, todo dominio le tiene que servir y obedecer a Jesucristo, a su reino y a la voluntad del Padre. Todo dominio tiene que servir y obedecer. Por eso, si viene una tentación de Satanás, su intención es destruirte, matarte. Si esa tentación viene porque tú y yo alimentamos ciertas pasiones destructivas, esa tentación viene para humillarte. Ahora, si es Dios que permite ese tiempo, y esa es la cosa, Dios el Padre no provoca la tentación, no. Él la permite. Ahora, ¿por qué? El secreto está en las palabras que el Espíritu Santo usa en el Nuevo Testamento. Hay diferentes palabras para tentación. Una que ya hemos aprendido se llama escándalon,
que significa entrar en una trampa, o como se dice en español, salir de sus casillas, enfadarse, reventar, escandalón, una trampa. Otra se llama dokimos, esa es la que vamos a ver hoy. Escandalón, esa tentación viene para robarte todo. Cuando te escandalizas en un momento y revientas, todo lo que recibiste en antemano desaparece. Luego hay otra palabra que se llama parasmo. Parasmo es la prueba, cuánto soportas. Hay otra palabra en griego para tentación, se llama parazo, que proviene de la misma raíz, pero tiene otro significado. Luego hay otra palabra que significa siniazo, y es la palabra que usa Jesucristo en Lucas 22:31, donde dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido de zarandearos. En la palabra tentación o prueba, que en griego se llama skandalon, ese tiempo viene para robarte. La palabra paerasmo significa aprobar cuánto soportas. Y parazzo significa a quién soportas. Pero en Lucas 22, cuando se usa esa palabra de zarandear, es como un tiempo de tentación. Y ese tiempo no viene para robarte, sino para purificarte. Cuando eres zarandeado, lo que no es bueno, la cáscara, lo que no sirve para nada, relaciones, tiempo, hobbies, metas que no sirven para nada, se lo lleva el viento. Y lo que queda es lo que es de Dios. Luego hay otra que se llama energes, que también hemos podido mirar en un momento, que aparece en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y energes. De ahí viene energía, pero también la palabra prueba, probar, poner algo en prueba. Hoy quiero junto con vosotros, vamos a estudiar una palabra en griego para tentación, para prueba, que se llama dokimos. Esa palabra dokimos o dokimon, como aparece también en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, significa poner a prueba. Pero esta prueba es la prueba bajo fuego. Dokimos, interesante, la palabra que en la literatura griega aparece casi siempre juntamente con el fuego o con el horno. Cuando dice, por ejemplo, aquí en 2 de Timoteo 2:15, dice el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Momento. En el momento que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo ya era obispo, ya era pastor de la iglesia en Éfeso. No significa que él estaba esperando un ministerio, no. Él ya estaba en el ministerio. Pero me he dado una cosa cuenta. Aunque estés en el ministerio, aunque el Señor ya te está usando, y quiero intentar de explicar una cosa. Que el Señor te use no significa que Él te ha aprobado. Ser aprobado es una cosa. Ser usado por el Señor es absolutamente otra cosa. Aquí el apóstol Pablo dice, procura tú mismo, procura tú mismo con diligencia, con disciplina, presentarte tú mismo a Dios. ¿Cómo? De forma aprobado. Dokimos significa
Esa palabra proviene y se encuentra en la literatura griega en 2 sitios. Cuando, por ejemplo, dice que el hierro se metía al horno para darle temperatura, para sacarlo del horno y forjarlo, darle forma y darle filo. Ser aprobado por Dios significa que el Señor, tú le permites al Señor, y déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo nunca hará algo que tú no le permitas. Él es un gentleman, Él es un caballero. El diablo es un matao, es un tringao absoluto. Él viene a robar, a matar, a destruir sin permiso. Pero el Espíritu Santo, Él quiere usarte de una obra a otra, de un momento a otro, de un crecimiento a otro. Y el Espíritu Santo, si tú pones tu vida en sus manos, Él, no el diablo, Él, el Espíritu Santo, va a permitir tiempos difíciles. Tiempos difíciles no significa que tú estás mal. No. Tiempos difíciles le dan al Espíritu Santo la oportunidad y a ti mismo de reconocer lo que hay en tu corazón. Una tentación tiene el don, una tentación tiene la capacidad de reconocerte como de verdad eres. Tú, en tiempo de tentación, uno se refleja en la situación, todo lo que es sucio sale a la superficie. Cuando el Espíritu Santo usa una de esas 6 palabras para tentación, en griego dokimos o dokimon, que significa la prueba, o ser metido en el horno para darte forma. ¿Y sabes por qué el Señor permite ese horno de aflicción? Como dice la Biblia en Isaías 48. Dice ahí el Señor en Isaías 48, versículo 10. Ahí nos habla del horno de la aflicción. Ahí dice: he aquí te he purificado, y no como plata. No, ¿cómo? Te he escogido en horno de aflicción. Quiero preguntarte una cosa: ¿quieres ser escogido por Dios? Quiero decirte que Él escoge los suyos en el horno de la aflicción. Todos nosotros lo vamos a pasar de vez en cuando con dificultades. Tener dificultades, problemas, no significa que tú eres un problema. Tener dificultades, problemas, significa bienvenido a esta tierra. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo Jesucristo. Pasar tiempos difíciles es normal. No significa que tú estás mal, no significa que tú has pecado. Ayer me vino una linda, preciosa pareja a hablar, y en el hablar me contaron que estaban tristes porque ella, la esposa, se quedó embarazada, pero lamentablemente tuvo un aborto y el bebé falleció. Estaban muy tristes y me preguntaron: pastor, allí en mi país me han dicho que hay pecado en mi vida y que he hecho malas decisiones y que todo esto me ha pasado por lo malo que he hecho las cosas. Y le dije: no, hermano, no es así. No. Si fuera así, que cada vez que nosotros hacemos algo mal, entonces algo mal pasa, yo creo que nadie de nosotros sobrevive.
Cosas suceden. Lamentablemente, cosas malas suceden a gente buena. A gente buena también le suceden cosas malas. Y hay un término en la Biblia que es impresionante, que dice, y esto vino del Señor. En otro lugar dice, y no se dieron cuenta que esta era la voluntad de Dios. En todo lo que nos pasa, querido oyente, tenemos que verlo del punto de vista del amor de Dios, de su gracia, de su cariño, de su cuidado con nosotros, de su propósito con nosotros. No hay nada que suceda si Dios el Padre no lo permite. En Lucas 22:31, hasta Satanás tuvo que pedir permiso. Lo leemos también en Job 1. Pase lo que pase, Dios el Padre, antes que te pase a ti, tuvo que pasar, vamos a llamar, por la mesa del Señor, y el Señor dio su ok o no. Y aquí el apóstol Pablo dice, a Timoteo dice, procura con diligencia, con disciplina, con entrega, con concentración, presentarte a Dios aprobado. Esa palabra aprobado significa que te han puesto en prueba. ¿Por qué me van a poner en prueba? La pregunta es esta. Te ponen en prueba para ver si estás dispuesto para lo próximo. Esa palabra en español se llama examen. Un examen averigua, revela si verdad estás dispuesto para el próximo semestre, para el próximo curso. Por eso, una tentación es el último paso o es el último momento antes de la bendición. Muchas veces antes que algo bueno venga, en el último momento algo difícil te pasa, porque es la única y la última oportunidad del mundo, de la carne, de Satanás, de robarte ese momento. Por eso muchas veces la tentación es la señal que tu bendición está tan cerca como nunca. Ahora la pregunta es esta. Si Dios te usa, dale las gracias. Pero pregunta, si Él te aprueba, imagínate. ¿Cómo Dios te aprueba? ¿Cómo? Él necesita los tiempos difíciles para saber lo que hay en tu corazón. Y Él lo sabe, pero hay alguien que no lo sabe. ¿Y sabes quién? Eres tú. Por eso muchas veces la tentación, la presión, la aprobación o el examen, no importa cómo le llames, la prueba, al fin y al cabo te bendice. ¿Por qué? Porque te enseña quién eres. En tiempo de tentación, a ti mismo se es revelado quién eres. Dios el Padre lo sabe. Pero cuando uno entra en tentación, uno puede reconocer sus puntos débiles. Tiempo de tentación no significa tiempo de destrucción. No. En tiempo de tentación, de aprobación, de prueba, de examen, uno se acerca más al Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, Timoteo, mira. Dios el Padre, como dice Efesios 2:10, Él tiene buenas obras preparadas. Las obras están preparadas. Tú y yo, que creemos en Jesucristo, tenemos que saber que toda nuestra vida ya está preparado. Hay unos versículos en la Biblia que son impresionantes, que es Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 adelante.
Todo lo que se quiere, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y entonces explica y dice que todo tiene su tiempo. Y luego dice en versículo 15, oye esta frase: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Significa, tú y yo somos creados en Cristo Jesús. Jesucristo es la materia prima de nosotros. Y dice Efesios 2:10, para buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Significa, las obras ya están preparadas. Quien no está preparado son los obreros. Y aquí el apóstol Pablo dice, preséntate a Dios aprobado, como un hierro que ha sido metido al fuego del horno de la aflicción, ha recibido la temperatura, y cuando el hierro es blando, se puede formar. Solo un cristiano sacado del horno se puede formar. Uno que está frío en su relación con Dios. Y yo me asombro, me asombro, el frío, la frialdad que algunos tienen en el espíritu, que se llaman cristianos. Oye lo que dice Mateo 24, en versículo 12, nos dice cómo serán los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, interesante, por haber multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante que Apolos, aquel discípulo a quien Prisca y Águila en Hechos 18 le oyeron predicar, y dice la Biblia que ellos entonces se dieron cuenta que era un hombre que era fervoroso en el espíritu. Y dice la Biblia que ellos cogieron a Apolos, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, y dice la Biblia que era fervoroso en el espíritu. Fervoroso en el espíritu significa que ardía en el espíritu. El fuego del Espíritu Santo es la verdadera señal de la presencia del Espíritu Santo. La unción es para usarte. La presencia del Espíritu Santo para purificarte. Pero el fuego del Espíritu, el fuego, representa la presencia. Dios el Padre, todos los templos o tabernáculos que Él ha inaugurado, siempre lo inauguró con fuego. Y Jesucristo lo dice en Lucas 12:48, he venido para echar fuego a la tierra. Y Juan tuvo razón. Juan Bautista tuvo razón. Mateo 3 dice, Él os bautizará en fuego. El fuego del Espíritu Santo. Y sabes, ese espíritu fervoroso, ese espíritu lleno de fuego, ese espíritu lleno de fuego te va a ayudar a tener la temperatura que el Espíritu Santo necesita para formarte en esa espada aguda, en ese filo que tú y yo necesitamos. Toquemos significa meterte en el horno, darte forma, darte filo. En el profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1 adelante, oídme costas, escuchad pueblos lejanos, el Señor me llamó desde su vientre. Algo semejante que el apóstol Pablo en Gálatas 1:15 lo menciona. Y entonces oye este versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, espada afilada.
¿Sabes? El Señor a todo cristiano le ha dado una espada aguda en su boca. Es esa espada de doble filo que salió de la boca de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hasta el cuchillo más afilado, con el uso, pierde el filo. Una tijera lo mismo, un hacha también. ¿Y sabes qué? El Señor tiene que afilarnos de nuevo. Ser aprobado por Dios significa ser afilado de nuevo, sacarte el filo. ¿Por qué? En el libro Eclesiastés, ahí nos revela que todo hacha que ha perdido el filo, hay que añadir más fuerza. Eclesiastés 10:10 significa que si uno pierde el filo, hay que añadir entonces más fuerzas. Y hay cosas que uno puede perder a lo largo de su vida. Un líder, un cristiano, puede perder cosas. Por ejemplo, puede perder el filo. Pero hay más cosas que se pueden perder a lo largo de la vida de un cristiano. Se pierde la pasión, se pierde el amor, se pierde el cariño. Hay muchas cosas que uno puede perder. Pero una de las cosas que más puede perder es el filo de su boca. ¿Por qué? ¿Quieres saberlo? Porque usas la espada para lo que Dios no ha previsto. Si el Señor te dio esa espada en tu boca, y déjame explicarte una cosa, o voy a intentarlo de explicar. Cuando dice, el Señor puso mi espada afilada en mi boca, no está hablando de la gramática, no está hablando del idioma. Tienes que saber y diferenciar dos cosas. Una cosa es el idioma, otra cosa es el lenguaje. Cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan le dice a los fariseos, vosotros no me comprendéis. ¿Sabes? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? No idioma. El idioma tiene gramática. El idioma tiene leyes de gramática, pero el lenguaje viene del corazón. Y sabes, cuando el Señor ha convertido tu boca en una espada aguda, ten cuidado de lo que hablas. No uses esa boca, y es interesante que la Biblia habla de boca, habla de labios y habla de lengua. La boca es una cosa, los labios es otra cosa y la lengua es otra. La que reparte el veneno es la lengua, porque es lo que más cerca está al corazón. Y cuando tú usas el don, el talento, la capacidad que Dios te ha dado para hablar de algunas cosas que tú sientes que no son buenas, estás perdiendo el filo. ¿Cómo se pierde el filo también? Cuando te pones frío. Porque ser aprobado significa estar continuamente bajo el fuego y el yunque y el martillo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice el profeta de Jeremías 23? Mi palabra es un martillo. Y el profeta Isaías en un versículo 5 veces dice, tú serás mi martillo. Me encanta esa palabra martillo, porque uno de los nombres para el nombre Marcos significa el martillo. Y cuando el Señor permite que tú entres en ese horno de aflicción, eres aprobado, eres afilado. ¿Por qué? En inglés hay
una frase muy interesante que se llama New Level, New Devils. Y déjame decirte una cosa. Cuanto más crezcas en el espíritu, más enemigos vas a tener. Cuando tú tienes un negocio pequeño, cuando tienes una iglesia pequeña, cuando el ministerio es pequeño, nadie se mete contigo. La envidia te la tienes que ganar. La envidia son las piedras preciosas en tu corona de disciplina para el Señor. Porque la envidia te la tienes que ganar. Que te envidien es un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque nadie envidia a un idiota. Nadie envidia a un bobo. Solo se envidia a alguien que ha conseguido algo o que tiene algo. Y ¿sabes? La pregunta no es si Dios nos puede bendecir. La pregunta es si soportamos el próximo nivel de bendición. O déjame preguntarte, ¿cuánto te puede bendecir el Señor sin que pierdas tu relación con Él? Déjame preguntarte, ¿cuánto te puede bendecir el Señor sin que dejes de venir a la iglesia? ¿Cuánto te puede bendecir el Señor sin que dejes de leer la Biblia? ¿Cuánto te puede bendecir el Señor sin que te pongas arrogante? ¿Cuánto te puede bendecir el Señor sin olvidarte de los pobres? Esa pregunta solo tú la puedes contestar. Por eso, procura, ¿quién? Tú, no otro, tú, con inteligencia. Querido oyente, mire, Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo tienen obras, tienen bendiciones preparadas que no tenemos ideas. No nos podemos imaginar lo que Él tiene para nosotros. No lo tenemos. Pero si nos dejamos forjar, si nos dejamos afilar como esa espada en esos momentos de dóquimos, de prueba, de examen, de tentación, procura con diligencia, concentradamente, concéntrate en las cosas de Dios, preséntate a Dios como persona aprobada, como un obrero que no tiene que avergonzarse. Te deseo de todo corazón que entres a la bendición, pero sin vergüenza, sin tener que avergonzarte de algo. ¿Sabes por qué? Porque cuando sientes vergüenza es porque Satanás tiene derecho en algún sitio. Tú solo sientes vergüenza de lo que escondes, vergüenza de lo que tú sabes que lo hiciste mal. Y cuando te enfrentas a los demonios, cara a cara, face by face, no puedes tener ninguna vergüenza. Tienes que ser valiente, tienes que saber quién eres, tienes que saber lo que te costó. Y querido oyente, te ha costado tanto llegar a donde estás. No lo entregues a un estúpido pecado, tontería. Sigue dejándote forjar por el Espíritu Santo en el horno del fuego de su presencia. Dios siempre procura con fuego sellar lo que Él inaugura. Todos los templos que Dios el Padre, los tabernáculos que Él ha inaugurado, los inauguró con fuego. ¿Sabes cuándo? Cuando inauguró el tabernáculo de Moisés, con fuego en el desierto. Cuando inauguraron el templo de Salomón, la gloria de Dios en forma de nube y fuego estaba ahí. ¿Y sabes qué? Cuando Jesucristo inauguró su iglesia en Pentecostés, también vinieron llamas de fuego. Llamas de fuego, el principio de la iglesia. Llamas de fuego, señal de su presencia.
llamas de fuego. Es un muro de fuego alrededor nuestra que nos protege. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Las cosas de Dios tienen que ser aprobadas. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice Pedro que todo lo que es de Dios tiene que ser aprobado. Esa palabra prueba, dokimon, viene de dokimos. ¿Qué tiene que ser sometido a prueba? Vuestra fe. ¿Sabes? Tiempos de tentación, no tienes que tenerle miedo. Tiempos de tentación vienen con una pregunta a ti. ¿Estás dispuesto para lo próximo que viene? Que es mucho más grande de lo que jamás te puedes imaginar. Y otra cosa, todo lo que es de Dios tiene que ser probado. Me explico. Si el Señor, el Espíritu Santo, durante unas semanas o meses o días, te enseña, te habla, te guía, te revela el amor de Dios, entonces vendrá una situación que requiere toda esa enseñanza que tú has aprendido y el Señor quiere ver si has aprendido de verdad. ¿Sabes una cosa? Con Dios no se pueden saltar los cursos. Lo repites de nuevo. Lo repites. Si Él te enseña algo sobre la fe, cómo creerle, cómo confiarle, entonces viene un momento que tienes que demostrar en la gracia del Señor que has comprendido la lección. Todo lo que es del Señor tiene que ser aprobado, todo. Hasta su Hijo en el desierto tuvo que ser aprobado. Su Hijo vino a la tierra y el primero que se le acercó fue el tentador, Satanás, el diablo. Todo lo que es de Dios pasa esos tiempos. Y otra cosa, déjame dar solo una anécdota pequeña para que comprendas algo. Por favor, algo que yo aprendí. Y hay cosas que solo se aprenden, se aprenden solo con dolores. Hay cosas que se aprenden por amor, otras por obediencia y otras por dolor. Dice la Biblia en Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, busca reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, pero estaba vacía. Querido cristiano, no te sirve nada solo estar barrido y adornado. Si no estás lleno, hay un peligro. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrado moran allí, y el postrar estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Toda bendición, toda liberación, todo desarrollo en tu carácter, ¿eres librado por el Señor? Como dice 2 carta de Corintios 1:10, que hemos sido librados, que hay cosas que nos están librando y hay cosas de las que seremos libres. Todo es un proceso. La salvación es instantánea, la transformación es poco a poco. Y cuando uno es librado, por ejemplo, del tabaco, de alguna actitud, de una costumbre, no sé, pueden ser tantas cosas. ¿Quieres saber una cosa? Eres librado, pero a las semanas y a los meses, ese espíritu regresa a ver si de verdad estás libre. Porque ahora viene la cosa. Estar barrido, estar adornado es una cosa, pero estar lleno con el Señor es otra cosa. Todo lo que es de Dios tiene que ser aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Por qué me voy a presentar yo a Dios? Yo te digo por qué.
Porque hay cosas para la cual Él hace una selección. Así se llama el equipo de fútbol de España, la selección. Hay muchos jugadores, sí, pero cada uno intenta presentarse al entrenador de la selección española para poder ser elegido en el equipo. ¿Y cómo tienes que ser? Como obrero. Dios el Padre no elige a gente vaga, que no quiere hacer nada. Si tú observas la Biblia, te das cuenta que todos los que fueron llamados por Dios, fueron llamados durante el trabajo. Hay algunas especies por ahí que se creen que sí, que el llamado te viene por un culto, por una palabra profética. Puede venir, maybe, a lo mejor. Pero si lees la Biblia, ¿cuándo fue José, Moisés, David, Pedro, Pablo? Todos estaban haciendo algo. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? En Hechos 13, versículo 1, 2 y 3. ¿Cuándo habló el Espíritu Santo? Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Cuándo? Cuando ellos estaban ministrando al Señor. Y ahora, oye, querido oyente, el que no ama la iglesia no será llamado a ministrar en la iglesia. El que no aprecia la iglesia, el que no ministra a la iglesia, no será llamado para ser un ministro de la iglesia. Ministrando al Señor, ministrando. Ellos se pusieron a disposición. Bernabé y Saulo, luego llamado Pablo, ellos se ofrecieron al Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, que tengas filo en tu vida. Necesitamos el filo de esa espada aguda. Como dice también el profeta Isaías, hay un versículo en el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 15, que es impresionante. Impresionante. He aquí, te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. ¿Sabes lo que dice en hebreo? Trillo. Un trillo nuevo con dientes afilados. Pregunta: ¿puede usarte el Señor como trillo nuevo o has perdido el filo? Y entonces, ¿para qué ese trillo? Ese trillo es para el tiempo de guerra espiritual. Trillarás montes y los molerás, que es una señal de los poderes diabólicos. Y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcerá el torbellino. Pero tú te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. El Señor está buscando esos trillos nuevos, nuevo vino, nuevos odres, trillos de la gracia, trillos llevados por el Espíritu Santo. Esas personas, procura con diligencia presentarte a Dios. Querido, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas, la cosecha es tan grande, los obreros son pocos, los obreros aprobados son pocos. Obreros que hacen las cosas genuinamente, con un limpio, un puro corazón. Gente que ama a la gente. No gente que ama el ministerio, no gente que hace las cosas por el dinero o por la fama. No, estás descualificado total. Solo el que ama será usado. Solo el que ama será aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios
como una persona que pasó por las pruebas, que le dieron el filo, ese filo, dokimos, que también expresa la contura en una moneda antigua. Cuando antiguamente a una moneda se le imprimía el sello por arriba, por debajo, para darle valor. Una moneda de plata tiene un valor, pero si tú le imprimes la señal del César o le das el valor a esa moneda, ya el valor cambia mucho más. ¿Sabes cómo se llama en griego imprimir el sello? Solo aparece una vez en toda la Biblia. Carácter. Carácter es cuando Dios imprime su sello sobre tu vida. Carácter significa huella. Quiero preguntarte, o quiero decirte, ¿sabes qué carácter tienes? Tienes el carácter de las huellas que has permitido que personas dejen en tu vida. Y deseo que vivas cerca de la playa, porque cuando uno anda en la playa, deja sus huellas, pero en la próxima ola las borra. Cuando vives cerca del agua del Espíritu Santo, no importa cuánta maldad te han hecho, la próxima ola del Espíritu Santo borra las malas huellas. Yo deseo de todo corazón, querido oyente, de todo corazón, que tú y yo aprendemos a pasar estos tiempos de prueba, de examen, de tentación. Porque la tentación no es algo malo. ¿Te puede llevar a algo malo? Sí. Pero si reaccionas bien, viene algo bueno. A mí me encantaría enviarte este estudio bíblico, ¿sabes? Para que tú lo puedas oír una y otra vez. El propósito, la necesidad, la fuente de las tentaciones. Me encantaría enviarte este mensaje a tu teléfono, por WhatsApp, para que tú lo puedas oír. Y si tú deseas, lo puedes enviar a otros también. ¿Sabes? Si tú deseas ahora que yo te envíe este mensaje a tu teléfono, ahora mismo lo vamos a hacer. Si tú deseas recibirlo, escríbete este número o envíeme a este número un mensaje y yo te envío los estudios bíblicos sobre la naturaleza, el propósito, la razón de las pruebas. Escríbeme al 629 614 174. Repito de nuevo. Si tú deseas recibir estos 3 estudios bíblicos sobre la tentación, envíame un mensaje al 629 614 174. Lo repito otra vez. 629 614 174. Y yo quiero enviarte este estudio bíblico sobre las tentaciones, porque yo sé que el Señor tiene cosas grandes en tu vida. Queridos, con vosotros, Pastor Juan Cano.